Abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 12. I'm going to ask that you open your Bibles to 1 Kings chapter 12. Es una historia interesante, una historia muy bonita y es una historia bastante larga. And it's a very interesting story, quite long, but very interesting. Pero en esta tarde quisiera leer para usted el versículo 16 And I'd like to go ahead and read verse 16 for you. del primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 16. Dice de la manera siguiente: And the word of the Lord reads, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. when all Israel saw that the king refused to listen to them, they answered the king, what share do we have in David? What part of Jesse's son do we have? To your tents, Israel. Look after your own house, David shouted. So the Israelites went home. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta tarde, Dios. Thank you, Father, for your word. Señor, hoy estamos hablando acerca de las generaciones. Today we are talking about the different generations. Señor, y tú nos has dado esa responsabilidad, Señor, And you have given us that de responsibility preparar y equipar a las próximas generaciones. to be able to equip the new generations. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros Help each one of us a poder dejar un buen legado a nuestros hijos. so we can leave a good legacy to our Padre, children. porque tus hijos son la herencia que tú nos has entregado. Because they are the inheritance that you had left for us. Y un día, Señor, vas a pedir cuenta de esa herencia. And one day, Father, you will ask what we have done with that. Señor, y en nuestro corazón está el deseo de responder, Señor, hice lo necesario para que esa generación te conociera. And in my heart, I have the desire to respond. I did everything that was necessary for that Y generation. que te amara, Dios. And for them to be able to love you, Lord. Señor, ayúdanos, Father, help porque us. estamos viendo las necesidades y las situaciones que hoy viven cada una de esas generaciones. Because we're seeing the needs and the difficulties that they are living in. Señor, y las luchas que tenemos, Señor. And the struggles that we have. Señor, ayúdanos. Father, help Danos us. ánimo, Señor. Father, encourage Danos us. sabiduría a nosotros los padres Give wisdom to us para parents poder guiar a esas generaciones so that we can guide those a tus generations pies. to your feet. En el nombre de Jesús, In the name of te Jesus. pedimos esa ayuda, Dios. Father, we ask for that help. Ayúdanos y auxílianos. Father, help us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Denle el Amen. aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno. Give a clap to the Father. God is good. Hoy, en esta tarde, le quiero hablar del tema traspasando mi legado. So today's title is Transferring My Legacy. Y yo creo que como padres de familia, And I believe that as parents of a family, podemos hacernos una pregunta muy valedera para los tiempos en los cuales estamos viviendo. we can go ahead and ask ourselves a valuable question. Y esa pregunta es, And the question would be, ¿qué les estoy dejando a mis hijos? what am I leaving to my ¿Qué children? cosas estoy traspasando a la vida de cada uno de ellos? What am I trespassing or transferring to them? Como quisiera que mi generación que viene detrás de mí se comportara especialmente delante de Dios. I would love the generations that come after me that they would behave before the Lord. En este pasaje que nosotros hemos leído en esta tarde, This passage that we have read this afternoon, aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 12, right here in the first of Kings chapter 12, encontramos una hermosa y maravillosa historia que nos enseña algunas cosas we importantes. find a wonderful story that teaches us a couple of things. Y en ese libro nosotros encontramos la historia de David. And in this book, we find the story of David, También encontramos la historia de Salomón and we also find the story of Solomon, y encontramos la historia de Roboam. and we also find the story of Rehoboam. Es decir, encontramos al abuelo, So we find the grandfather, encontramos al padre we find the father, y encontramos
al nieto. And we also find the grandson. Son 3 generaciones There are 3 generations que están bien marcadas en esta historia. that are well marked and noted in this Y story. comencemos por David. So let's go ahead and start with David. David, dice la Biblia, The Bible says that David, que era un hombre he was a man conforme al corazón de Dios. according to God's heart. Y nosotros hemos leído en algunas partes de la Biblia esa historia de este hombre, And we have read in a couple places in the Bible the story of this man. un guerrero, He was a un warrior, hombre que también adoraba a Dios, a man that also worshiped God, que se ganó ese título, that he gained that title. el hombre conforme al corazón de Dios. The man according to God's heart. Un hombre que en su reinado hizo que el reino de Israel se extendiera hacia otras regiones, That during his kingdom, this was expanded to other regions. porque este hombre conquistó naciones, conquistó a otros reyes, He was able to conquer other kings and other people. y el pueblo de Israel o el reinado de los israelitas The people of Israel, or the kingdom of Israel, bajo el liderazgo de David under the leadership of David, vino a estar en paz. it came to be at peace. Es decir, si nosotros resumimos lo que hizo David, So if we go ahead and summarize what David did, podemos decir que fue un gran rey para Israel. we could say that he was a great king for Y Israel. no solamente podemos decir de eso, de este hombre, And not can we just say that about this man, sino que también podemos decir que David but we could also say that David, fue un hombre, he was a a man, pesar de las cosas que hizo y vivió, besides the things that he did and he lived fue through, un hombre que amó a Dios. he was a man that loved God. Pero David But David, tuvo un hijo, o de David surgió un hijo. and then David had a son. Bueno, tuvo muchos, Well, he had many sons, pero uno de ellos, but one of them, muy conocido en la escritura, he was well known in the scripture. llamado Salomón. His name was Solomon. La Biblia dice que este hombre era un hombre sabio, The Bible says that this man was very wise. tan sabio que en su época no había otro hombre con tanta sabiduría que Salomón. It was so great the wisdom that he had that there was no other man during his generation as wise as him. Esa sabiduría que venía de parte de Dios sobre That este hombre wisdom that came from God upon this man, era una bendición para él. it was a blessing for him. Si nosotros estudiamos un poquito la historia de Salomón, So if we study a little bit the story of Solomon, nos damos cuenta que cuando él inició su reinado, we notice that when he started his kingdom, lo que le pidió a Dios fue sabiduría. what he asked when he started his reign is for wisdom. Y Dios le dio esa sabiduría. And God gave him that Y wisdom. por esa razón se es considerado el hombre más sabio sobre la tierra. And that's why he was considered the wisest man on earth. A ver, ¿quiénes quieren tener la sabiduría de Salomón? How many want the wisdom of Solomon? ¿Cuántos quieren tener esa gran sabiduría que este hombre tenía? How many want the great wisdom that this man had? Era sabio. He was wise. Todo lo que le ponían, dilemas que le ponían por enfrente, este hombre lo resolvía. Any dilemmas that would come before him, he will resolve. Porque este hombre Because this man, tenía esa gracia de Dios. he had the grace that came from God. Un hombre, diga conmigo, sabio. Come on, say, a man who was Y esa wise. sabiduría había venido de parte de Dios. And that wisdom had come straight from God. Pero este hombre, But this man, también surgieron hijos. there were also some kids who came. Y uno de esos hijos que surge de Salomón And one of the children of Solomon, se llamó Roboán. his name was Rehoboam. Este joven This young man, es marcado en la historia it is noticed in the story como un hombre like a man que hizo las cosas mal. that he did the wrong things. Comenzamos con David, un hombre que tuvo ese favor de Dios. We start with David, who had the favor of God, Con el papá de este hombre, digamos, Salomón. and then we see the father of this young man, Solomon, Otro hombre que fue bendecido de parte de Dios another man that was blessed from God. con esa sabiduría. He was blessed. God gave him that wisdom. Pero el nieto de David, But the grandchildren or the grandchild of David, el hijo de Salomón, Solomon's son,
hizo las cosas mal. He did the wrong things. Él permitió He allowed que el reino de Israel that the kingdom of Israel se dividiera. would be divided. El sur It would be divided into the south y el norte. and then the north. El reino con David había llegado a una esplendor. Though the kingdom during David's reign had come to such great splendor, Con Salomón el reino se había mantenido y era un reino rico, un reino de prosperidad. with Solomon that reign had maintained itself, it was prosperous. Pero apareció el nieto de David But then the grandchild showed up. y lo partió en dos And then the grandson just cut it in half por sus acciones, because of his actions, por las cosas que tomó. because of the things that he took. El reino He took from the kingdom. se hizo en dos pedazos. Then the kingdom fell apart in two parts. La pregunta que nosotros nos podemos hacer a esta altura, So the question that we can ask ourselves now, ¿qué pasó con Roboam? so what happened with Rehoboam? ¿Qué le faltó? What was absent? What did he need? ¿Por qué sucedió esto en el reino de Israel? So what did this happen in the kingdom of Israel? Y en mi opinión, And in my opinion, creo I believe que lo que sucedió en la vida de este joven that what actually happened in the life of this young man fue que Salomón was that Solomon, no tuvo el tiempo he did not have the time para instruirlo. to be able to instruct. Salomón Solomon did, no pudo pasar ese legado para su hijo. he could not pass or teach this to his son. Salomón cometió muchos errores. Solomon made so many mistakes. Él tuvo muchos hijos. He had many children, También tuvo muchas mujeres. and he also had many women. Imagínense, Imagine, tenía muchos hijos y muchas mujeres. he had many, many children and many, many women. ¿Cuántos problemas no enfrentaría Salomón en su vida? Can you imagine how many problems Solomon faced in his life? Muchas veces con una basta, ¿no? With one, it's just enough. Este hombre dice la Biblia que tenía alrededor de 800 concubinas. ¿Qué le parece? Can you imagine? The Bible said that he had about 800 women. Tenía muchas mujeres, así que no tenía el tiempo suficiente para educar a sus hijos, para traspasarles ese legado. He had so many women, he did not have the time to instruct or teach his children. Posiblemente nosotros, bueno, No, like I said, that no sea el maybe, caso ese de estar ocupados con tantas cosas. maybe Bueno, that's not the case. We are not that busy with so many things. posiblemente nosotros no estemos tomando el papel de pasar el legado a nuestras generaciones. It's possible that we haven't taken on the task to transfer this to our generations. Salomón, me imagino que tan ocupado en todos sus asuntos que no le quedó tiempo. I imagine that Solomon was so busy that he had no time. Así que Salomón So Solomon, no transmitió he did not transmit ese legado espiritual a su hijo. spiritual legacy to his child. Cuando Roboam tomó el poder en Israel, When Rehoboam went ahead and took over the kingdom, vino y consultó a los consejeros, a los ancianos. so Rehoboam went ahead and consulted all of the advisors. La queja del pueblo era que el papá de Roboam, And then what they were telling him, the complaint was that Solomon, the father, es decir, Salomón, he says that the father, había cargado la mano contra el pueblo. he had carried his hand too far against the people. Les había puesto impuestos demasiado altos. The taxes were just so very high. Y el pueblo no estaba conforme, no estaba contento. So then the people of Israel were not fine. They were not okay with this. Así que cuando vino a él a ocupar el lugar de su padre, So when he came and took over his father's place, preguntó he went ahead and asked, cómo gobernar al pueblo de Israel. how should I govern
govern the people of Y ellos Israel. le contestaron, le dijeron, mira, bájanos un poquito la mano porque está muy complicado esto. Then went ahead and told him, you know what, go ahead and lower the taxes. This is too complicated. Y él dijo, ajá, está bien, vamos a And he ver. said, okay, let's do that. Pero se fue y consultó a otros. And then he went ahead and consulted some other people. Fue a consultar a sus amigos. He went ahead and had a consult with his friends. Otros sin experiencia, su misma generación. Mire, ¿y cómo hacemos eso? You know, imagine people the same generation with zero of experience. Y es lo que pasa, yo creo actualmente, los hijos están como, si yo le pregunto a mi viejo, You know, I think this is what's sé. going on with our generations. Young people say, if I ask my father, es medio anticuado, no habla para comenzar. you know, my father's quite old-fashioned. He doesn't speak very much anyways. Porque los hijos en estas épocas le preguntan a sus amigos del Facebook, los amigos de las redes sociales, mira, ¿y cómo le haces con esa novia? You know, because now young people are not going to go ahead and they ask on Facebook or their friends, how do you do with this girlfriend? Ellos no van y le preguntan al papá, y mire, ¿cómo le hiciste tú cuando andabas de novio? They don't go ahead and ask the father, hey father, what did you do when you had a girlfriend? Hoy van al maestro Google. Now they go to ¿Alguno- the teacher, Google. ¿Alguno de ustedes ha navegado en Google cómo conseguir novia? Have you ever navigated on Google how to get a girlfriend? Pregunto, ¿no? Porque I ask. en mi época no se hacía eso. Because in my time, we never asked Google. Hoy como estamos creciendo en la era del .com, todo And now because we're in this new era of .com, todo se basa en Google. ¿Cómo le pregunto? Mire, quiero hacer una receta, va para Google. you know, whenever you say, I would have this special recipe, you go ahead and Google it. Algunos de ustedes han tratado de hacer unos brownies y dicen, no sé ni cómo hacerlo, ni sé qué color van a tomar, así que va para Google, ¿no? Receta. You know, I don't know how to make Okay. brownies. Let me Google it, and then yo sé que Google sí. tells you. Yo I know sé que it's this sí. way. I know this is true. Porque yo también lo he hecho. Cuando voy a mi receta, ¿y cómo hago esta receta? Y voy Google. Because I also do that. I go ahead and Google and say, how can I do this El recipe? maestro Google tiene algunas cosas interesantes y cosas buenas, pero no todas son buenas. So Google, the teacher, has so wonderful things, many things, but not everything is good in Google. Pero nuestras generaciones hoy googlean. So now our generations are experts in Googling. Eso es para que usted vea que yo también ando en la onda de las nuevas generaciones, ¿no? This is so you can see I'm in the new wave of the Googling things. Googlean. You know, they go ahead and Google everything. Sí, googlear, o sea, es una frase. You know, this is a phrase, to Google. Entran a Google y le preguntan cómo hago para hacer esto, cómo hago para los deberes. They Un go montón de ahead and cosas. ask, well, how do I do this? How do I do my homework? And they Google Es everything. más, yo creo que le preguntan, Google, ¿cómo hago mi cama? ¿Cómo la puedo doblar las cobijas? And furthermore, I think they ask Google, how do I go ahead and fix my bed? Por eso le pregunto, ¿cuántas veces ha ido su hijo a preguntarle temas de esos que sonrojan o que lo ponen a uno? Eso no se pregunta aquí. You know, how many times has your child approached you and asked a question that could probably be embarrassing to you? You turn around and say, you don't ask that here. Como esas preguntas que hacen los niños de 5 años, de 3 años. Y mire, mamá, ¿me puede explicar cómo vine yo al mundo? Like the 3-year-old or 5-year-old that will ask, excuse me, dad or mom, how did I come to this world? ¿Alguno de ustedes le ha hecho esa pregunta a su hijo? ¿Y cómo es que yo vine al mundo? Y usted dice, Has your son ever asked you, Yeah. how did I come to this world? And then you're like, let me think. La pregunta es, ¿qué nosotros le respondemos? So then the question is, what do we respond? Le decimos, no sé, Do we turn around and say, I don't know? o no me haga esas preguntas. Or we turn around and say, don't ask me those questions. O pregúntele a su vecino en la escuela, pregúntele al maestro. Go ahead and ask your teacher, the neighbor, someone else. ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Cómo les explicamos? ¿Cómo abordamos esos temas? How do we go ahead and explain this? How do we go ahead and take on to be able to answer this? Y temas más complicados cuando preguntan acerca de la fe. And there are more complicated things, such as asking about faith. ¿Cómo les explicamos a ese Dios que no miramos? How do we explain the God that we do not see? Porque pueden preguntar, y bueno, ¿y Dios And they could go ahead and ask, well, God, cómo es? how is He?
Y nosotros nos sacamos esa respuesta bajo el sombrero. Mire, Dios es un viejito que está enojado allá arriba. You know, allá we arriba. go ahead and take out this answer out of nowhere and we say, God is this very old man, he's very angry, he's in heaven. Barba blanca, pelo blanco y te están con un montón de nubes alrededor. ¿Ve? You know, he's surrounded by clouds, he has a beard, and, you know, his hair is white. Y si usted le ha dicho a sus hijos eso, le dicen, no, yo no lo creo. And then you tell that to your children say, I don't believe that. Porque ellos viven en la era del .com y ellos van ahí a preguntar, ¿cómo es Dios en las redes sociales? Ah, mira, Dios no existe, olvídate de esa idea, no existe. Because now they go ahead and Google it, and they can go to .com and Google it, and they find out that everything says God doesn't exist, God is not real. Cuando nosotros como padres no estamos traspasando ese legado espiritual. When we as parents are not transferring that legacy, the spiritual legacy to our children, Van a haber otros que van a tratar de traspasar ideas a su mente. there's going to be others that are going to try to transfer ideas to them. ¿Por qué pasan esas cosas entonces? So then why do those things happen then? Porque yo creo que eso fue lo que le sucedió a Salomón. Because I think that's exactly what happened to Solomon. No tuvo ese tiempo de traspasar ese legado espiritual para su hijo. Did not have the time to be able to transfer the spiritual legacy to his son. Y cuando nosotros no hacemos ese trabajo, And when we do not do that job, entonces deberíamos de hacernos esa gran pregunta importante en los tiempos de hoy. then we need to go ahead and ask ourselves that very important question. ¿Qué podemos hacer What can we do para traspasar o dejarles un legado espiritual a nuestros hijos? to be able to transfer a spiritual legacy to our children? ¿Qué podemos hacer? What can we do? Porque no vamos a dejar que otros vengan y agarren la mente y sus corazones y les pongan ideas equivocadas. Because we're not going to go ahead and allow for others to take their minds and put ideas in them. Porque le voy a decir una cosa. Because let me tell you one thing. Dios God, no le entregó los hijos que usted tiene bajo su techo a los maestros de la escuela. because God did not give the children that you have under your roof to the teachers. No les dio la responsabilidad a ellos. Así le mire, ustedes van a ser los responsables de que tenga todas las cosas necesarias. No fueron a ellos. They did not receive the responsibility. Then you need to provide to all the children. You need to do all this. God did not give that to the teachers. Dígame usted, ¿a quién fue la responsabilidad que le entregaron? Tell me who this responsibility was given to. A nosotros los padres. It was given to us, the parents. La Biblia dice que los hijos son la herencia de Jehová. The Bible says that the children are God's inheritance. Y la gran pregunta nuevamente es, ¿qué estamos haciendo con esa herencia? And then the big question is, what are we doing with that inheritance? Estamos hablando de las generaciones. We're talking about the generations. Pero ¿qué estamos haciendo con esas generaciones? But what are we doing with those generations? ¿Cómo le podemos traspasar ese legado espiritual? Y no solamente espiritual, sino los demás legados que nosotros como padres tenemos como responsabilidad. How can we transfer that spiritual legacy? And not only that, but other legacies. How can we do that as parents? Bueno, yo he escrito 2 puntos. So I've written 2 points. Número 1, Number 1, para responder a esa pregunta. to be able to answer that question. ¿Qué hacer para dejar el legado espiritual a nuestros hijos? What can I do to be able to leave a spiritual legacy to my child? Debo comprometerme a ser el líder espiritual para mi familia. I need to commit myself to be the spiritual leader of my family. Se lo voy a volver a repetir, So let me go ahead and repeat this to you. poniéndolo en tercera persona del plural. Let me go ahead and use the third person in plural. Debemos comprometernos a ser el líder o los líderes espirituales para la familia. We need to commit ourselves to be the spiritual leaders of our families. Yo que usted lo anotara.
If I was you, I would write this down. Debo de ser y comprometerme I need to be, and I need to be committed to be, a ser ese líder espiritual que mi familia necesita. to be the spiritual leader that my family needs. Porque el primer punto, Because the first point is, como padres, as parents, es que debemos entender is that we need to understand que somos responsables that we are responsible por la vida espiritual de nuestros hijos. for the spiritual life of our children. No es el vecino, It is not the neighbor. no son las redes sociales. It is not the social media. Este es algo muy complicado, mis queridos hermanos. This is something so complicated, my beloved brothers and sisters. Yo entiendo que vivimos en una sociedad, vivimos en un tiempo agitado, complicado, que I requiere muchas cosas. I understand that we live in a place, in a time where it's complicated, very busy. Y muchas veces lo que nosotros hacemos como padres es comprarle el aparatito que salió de moda y dárselo a los hijos para que ellos pasen entretenidos y no nos molesten. And sometimes what we do is we buy the most modern device, give it to our child so that he will not bother us and he can entertain himself. ¿Qué legado les estamos dejando? What legacy are we leaving to them? ¿Estamos siendo líderes espirituales para nuestras familias? Are we being spiritual leaders for our families? ¿O estamos dejando que otros lideren la vida de nuestras generaciones? Or we allowing others to go ahead and leadership the lives of our own? Porque si eso es así, mis queridos, estamos en graves problemas. Because if that is the case, then we have horrible problems today. Porque un día nos vamos a ir de esta tierra y nos vamos a encontrar con Dios y Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Because one day we're going to leave this earth and God is going to ask us, what have you done with what I gave to you? Dios, yo creo que no nos va a preguntar a cuántos ganaste en la tierra. I don't believe that God is going to ask, how many did you win for me? Dios no nos va a preguntar cuántas cosas tuviste en la tierra. There he's not going to ask, how many things or possessions did you have on earth? Dios nos va a preguntar por lo que es de Él. He's going to ask us of those things that belong to him. Pero estamos siendo nosotros líderes espirituales en nuestra familia. But are we being spiritual leaders in our families? Porque eso es uno de los primeros puntos que nosotros tenemos como padres. Because that's one of the first responsibility points that we have as parents. Mire, ser padre To be a parent, es una gran responsabilidad y es una gran bendición. it is such a great blessing, but it's such a great responsibility. Ser padre To be a parent, no es solamente engendrar. it is not just to go ahead and conceive. Eso es fácil. That is easy. O dígame si no. Tell me if that's not true. Claro que eso es fácil. Engendrar es fácil. Yes, of course it is to go ahead and conceive. It's so easy. Es tan fácil que en 3, 4 segundos It is so easy. It only takes 3 or 4 seconds. se logra. It is achieved in that amount of time. Cuando voy a sentir usted, ya pasó. By the time you notice, it's done and finished. Pero ser padre, But to be a parent, padre de verdad, a true parent, padre del que habla la Biblia, the parent that the Bible describes, no es tan fácil. it is not that easy. Necesitamos la ayuda de Dios. We need God's help Porque tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado. because we have a responsibility that God has given to us. ¿Cuál es esa responsabilidad, mis queridos? What is that responsibility, beloved? Ser líderes To be a leader para nuestra familia. to our families, for our families. Ahí comienza. That is where it all begins. Porque algunos tienen al revés esta cuestión. Because some of us have this system, vice versa. Quieren ser líderes de multitudes, pero sus hijos se les están perdiendo. They want to be leaders of multitudes, but their children are lost. Hello. Quieren ganar a todo el mundo, pero sus hijos están perdidos. They want to gain the whole world, but their children are lost. ¿Es culpa de los demás? Is it everyone else's fault? No.
No, it's not. Es nuestra culpa. It is our fault. No hicimos el trabajo bien. We did not do a very good job. Cuando ellos pedían tiempo, nosotros dormíamos. When they asked for time, we wanted to sleep. Cuando ellos decían, vamos al parque, usted decía, estoy cansado. Whenever they wanted to go to the park, you say, I'm tired. Nos corresponde totalmente a nosotros. And it all corresponds to us. We need to do this. La formación espiritual de nuestros hijos. The spiritual formation of our children. Yo le voy a decir algo. Let me tell you something. No es responsabilidad de la iglesia de la formación espiritual de sus hijos. It is not the church responsibility to form the spiritual aspect of your child. Porque muchas veces nosotros creemos, es que la iglesia son los responsables. No, es usted. You know, sometimes we believe that the church is responsible to form the children, but no, it's your responsibility. Claro, en la iglesia hacemos lo que podemos, pero es usted. Yes, of course, at church we do what we can, but it's your responsibility. Es en su casa, es en su hogar donde forma espiritualmente a sus hijos. It is in your home, it is in your house where you form your children. Y en la iglesia les damos el apoyo. And at church we give the support. Muchas veces nosotros creemos y pensamos Many times we believe and we think que nuestros hijos that our children, no nos están observando cómo nosotros actuamos. that they're not observing how we are behaving. Porque es una generación inteligente. Because it's a different generation, it's an intelligent Y generation. nosotros pensamos que nuestros hijos no nos están poniendo atención. Mire, And we think that our children are not paying attention to us. ¿cuál fue una de las características de la última generación que vimos el domingo antepasado? What was one of the characteristics of the last generation that we saw last week? Estoy copiando todo lo que usted hace. I am copying and doing everything that you are doing, father and mother. Ellos están viendo cómo nosotros lideramos. They're seeing how we go ahead and do leadership. Cualquier acción que nosotros estamos haciendo, ellos la están captando. Any action that we do, they're capturing it, they're doing it. ¿Qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos haciendo? They're seeing what we are doing, but also hearing to what we are saying. Así que nosotros como padres, So us as parents, se lo repito, I repeat it to you. tenemos esa gran responsabilidad. We have the great responsibility, Pero también, but also, no solamente esa responsabilidad, but not only that one responsibility, sino la gran oportunidad but the great opportunity de ser influencia en la vida de nuestros hijos. to be able to be of great influence in the life of our children. No lo veamos solamente como una gran responsabilidad. Please don't see that just like a great responsibility. Es una gran oportunidad. It is such a great opportunity. Si la dejamos pasar el día de mañana, nos vamos a lamentar. If we decide to just let the opportunity go by in the future, you're going to go ahead and regret Y it. como padres, And as parents, tenemos esa capacidad we have that capacity de hacer que nuestros hijos to go ahead and have our children lleguen mucho más allá de lo que nosotros quisimos llegar. to be able to go much further than what we were able to do. Tenemos esa capacidad We have that capacity de hacer que nuestros hijos to go ahead and have our children tengan los sueños que quizá nosotros no alcanzamos. to be able to reach the dreams that possibly we didn't. ¿Quién no soñó con un día ser médico, arquitecto? Who didn't ever dream to be a doctor, an Ingeniero. architect, an engineer? Nosotros cuando éramos pequeños soñábamos con ser ingenieros. Al menos yo soñé. When I was a young child, I dreamed of being an engineer, Piloto. a pilot, Pero no lo alcanzamos. but we didn't reach it. Cosas de la vida. Things of life. Algunos crecimos sin padres, sin familia. Some of us were raised without parents, without families. No tuvimos los recursos. We did not have the resources. Pero aquí, hermanos, vivimos en una nación
próspera. But here we live in such a prosperous generation, prosperous country. Y tenemos esa oportunidad And we have that opportunity de lanzar a nuestros hijos to be able to go ahead and help our children, a que vayan mucho más allá to have them go much further, de lo que nosotros hicimos. much further than what we ever did. Pero no nos quedemos en decir, no, yo ya no puedo, no, sí tenemos la capacidad porque somos líderes puestos por Dios en nuestras familias. Don't say that you don't have the capacity. You have the capacity because God put you as a leader in that house. Todos nosotros All of us, luchamos we struggle. por dejarle cosas materiales a nuestros hijos. We struggle to No es leave verdad. material things to our children, right? Por eso trabajamos, And that's why we work so much. 2 trabajos, We have 2 jobs por dejarles una casa, because we want to leave them a house por darles todo lo necesario. so that they could have everything that's necessary. Yo no estoy diciendo que eso está mal, está bien, I'm not saying that that's wrong. It's good. hagámoslo. Do it then. Pero si no les dejamos valores But if we do not leave values to them y principios, and we don't teach them principles, todo eso material all of that material things que les hemos dejado that we have left to them, se va a perder fácilmente. it's going to be lost very easy. Porque si no les dejamos la base moral, Because if we do not leave a moral base to them, si no les dejamos buena ética y buenos principios, if we don't teach them good principles and good ethics, de nada servirá nuestro esfuerzo. then nothing, all of our effort will be worth nothing. Te podré dejarle una casa, empresa, dinero, todo eso. You can leave your children a house, a business, so many other things. Pero si no hay principios morales en sus vidas But if they have no moral principles in their life y valores bíblicos en sus vidas, and biblical values in their life, eso se terminará rápido, no servirá de nada. then that's going to finish fast and it's going to be worth Y nothing. como padres debemos equipar a nuestros hijos